Hay un tipo de dolencia gastrointestinal que causa severas molestias a quien la padece. Distensión abdominal, diarreas frecuentes, dolor intenso, en casos más extremos, sangrado. Muchas veces los pacientes no logran un diagnóstico oportuno, a pesar de que existen pruebas y exámenes que pueden revelarlo. Hoy, los especialistas, junto a quienes han logrado llevar una vida normal tras superar los síntomas, nos cuentan en qué consiste y cuáles son los tratamientos de la colitis. A sus 27 años, Andrea debe lidiar con una enfermedad compleja que afecta su día a día. Ella tiene colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria que provoca llagas en la pared interior del colon y del recto. Sí, tenía muchos dolores de estómago, por rato se me inflaba el estómago, me llenaba mucho de gases. Por ejemplo, estaba en el momento de mi trabajo y me daban hincones. Luego empezó con muchas exposiciones al baño, se me aflojaba bastante seguido el estómago. Yo soy delgada, pero me empecé a dar cuenta que estaba bajando mucho de peso. La colitis es la inflamación del intestino, para lo que se debe entender que el intestino tiene dos segmentos diferentes, el intestino delgado y el intestino grueso, con funciones diferentes. El primero absorbe nutrientes y el segundo absorbe agua, entre otras cosas. Los síntomas más frecuentes de colitis pueden ser dolor abdominal, por lo general tipo cólico. Además de eso, podemos tener distensión abdominal por gases, lo que se conoce como la hinchazón, ¿ya? Podría haber algo de diarrea y también con la diarrea o con las deposiciones podría haber sangre, moco o pus, que son signos de alarma. Náuseas o vómitos se acompañan en algunas ocasiones cuando la inflamación es del intestino delgado en la parte alta. Hay pacientes que inclusive las crisis no son típicas de diarrea, sino estreñimiento mantenido. O sea, un paciente que usted vea que tiene un estreñimiento, que tiene a su vez dolor abdominal, que es un paciente, por supuesto, que está sometido a mucha tensión, allí toca estudiar. Existen varios tipos de colitis. La ulcerosa afecta tanto al intestino grueso como el recto. Presenta úlceras y sangrado en las heces. La tóxica es producto de infección por ingerir alimentos en mal estado. La nerviosa ocurre cuando hay estrés o ansiedad que provoca la inflamación del colon. Si bien es cierto no se sabe el origen de la colitis, algunos estudios sostienen que se trata de una enfermedad autoinmunitaria. También puede ser producida por causa viral, infección parasitaria o por hongos. Una agresión, por así decir, de una bacteria. Otra de las causas que se puede atribuir es la causa genética, o sea, se supone que la persona puede nacer predispuesta a padecer esta enfermedad inclusive. La intolerancia a ciertos alimentos debe tomarse en cuenta al momento del diagnóstico de la colitis. Una cosa es alergia y otra cosa es intolerancia a un producto, ¿sí? O a un alimento. Por ejemplo, nosotros hablamos de intolerancia a la lactosa, de intolerancia al gluten. Alergia no es sino una reacción de tipo antígeno-anticuerpo, es una reacción de tipo inmunológico. Puedo ser alérgico a la piña, puedo ser alérgico, por ejemplo, a los camarones, etc. Se produce una reacción de tipo inflamatoria alérgica en la pared del intestino, en las capas del intestino que lo van dañando, que ya pierde su continuidad, es decir, esa capa de intestino ya no es normal, se va dañando. Esa lesión del intestino termina provocando lo que conocemos como una colitis. En el caso de las alergias, inclusive en el caso de las intolerancias, cuando también son a largo plazo y no hacemos caso, o son las intolerancias también pueden ser leves, moderadas o severas y que nos damos cuenta inmediatamente. La dieta es un factor importante para quien tiene esta dolencia. Cuando está en crisis el paciente es mejor hacer una dieta, digamos, de descanso intestinal. Eliminar, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, la col, las cebollas, los espárragos por la producción de gases. Eliminar alimentos que aumenten el movimiento intestinal, por ejemplo, como las ciruelas pasas especialmente, la pitahaya, la papaya. Podemos eliminar ciertos condimentos, por ejemplo, que son muy irritantes, como el comino, por ejemplo. Más que la misma pimienta, el comino es bastante irritante. Para descartar otras posibles causas de los signos y síntomas que tiene un paciente, hay una serie de exámenes que son recomendados. Podemos pensar en estudios como exámenes de sangre, exámenes en la caquita o materia fecal, algunos exámenes un poco más avanzados como la ecografía, en algunos pacientes muy particulares la ecoendoscopía, que es entrar
por la boca y hacer una ecografía desde el estómago y desde el duodeno hacia toda la parte interna del abdomen, podemos avanzar con exámenes de sangre un poco más especializados como el test de alergias alimenticias y podríamos hacer, por ejemplo, la colonoscopía y la complementamos con un estudio que se llama la endomicroscopía confocal. Es hacer un análisis microcelular. Vamos a ver las células en vivo para poder definir en qué zonas hay inflamación, en qué zonas no hay inflamación y poder tomar las biopsias adecuadas para la confirmación histopatológica. Entonces, el patólogo también tiene relevancia en el estudio de las colitis. A pesar de que no se conoce la cura, el tratamiento puede reducir en gran medida los signos y síntomas de la enfermedad e incluso provocar una remisión a largo plazo. Lo más recomendable: dieta sana, frutas vegetales, abundante líquido, o sea, mucha agua y por supuesto una vida lo más relajada posible. ¿Por qué? Porque usualmente las crisis se ven asociadas a periodos de estrés grande. Pero cuando hablamos incluso de una colitis, nosotros tenemos que saber en qué etapa de la vida se está afectando por las secuelas que esta provoca. La secuela más grave que produce es el síndrome de malabsorción. Un síndrome de malabsorción en un niño que no es tratado adecuadamente y a tiempo afecta su desarrollo y su crecimiento y vamos a tener un niño crónicamente con desnutrición, es decir, una desnutrición crónica. Si hablamos en un adulto mayor, la pérdida de masa muscular es mucho más grave. Entonces, conocer la enfermedad, tener un diagnóstico claro, tener el segmento de tracto digestivo que está afectado, la extensión, a nosotros nos permiten conocer y definir cuáles son los déficits nutricionales que puede tener mi paciente. Se sabe que la colitis es una enfermedad que puede ser debilitante y capaz de poner en riesgo la vida del paciente. Si este paciente es un paciente que tiene una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, y no se maneja adecuadamente esa colitis ulcerosa, este paciente puede desarrollar un cáncer. Y cuando llegó por síntomas severos, ya está en un episodio o en un periodo en donde está con cáncer o casi llegando al cáncer, porque las lesiones ulcerosas en el intestino le están llevando hacia allá. Si esta persona se hizo controlar a tiempo, está con su tratamiento, va a tener muy buena calidad de vida y va a disminuir considerablemente el riesgo de cáncer. La enfermedad inflamatoria intestinal afecta principalmente a adultos jóvenes en edad laboral y fértil. El promedio del diagnóstico se sitúa alrededor de los 30 años, pero obtener ese resultado no siempre es fácil, por lo cual es importante prestar atención a los síntomas y acudir al médico cuando empiecen a ser recurrentes.